Buenas tardes, drones y dronas, ¿cómo van? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andamos? Rapidito, saludamos a todos, programa 153, porque acabamos de hacer un programa muy largo, extenso, hermoso programa imprevisto, entonces nos llevó el tiempo de hoy, así que tenemos media hora nada más para este cortito, que era el que pensábamos hacer. Y el tema de la carátula, no queremos dejar de plantearlo, porque cada vez más se va convirtiendo el tema de el revisionismo como un instrumento urgente de cara al programa político del próximo gobierno peronista, que puede ser dentro de 3 años o en cualquier momento, como decimos siempre. Esperemos en poco tiempo. Exactamente. Sí. Entonces el revisionismo no es una cuestión solamente intelectual, es una cuestión de aprender para el programa que hay que empezar a construir ya. Ya. Y en ese sentido, el programa de hoy, la carátula, se lo voy a sintetizar porque yo creo que después vamos a tener que hacer otro programa más largo. Fíjense, se llama Rucci y los 25 millones de argentinos pobres. Ahí está Perón cuando vuelve a Ezeiza, que lo va a esperar. Ahí está Cámpora, ahí está Perón, Rucci con el paraguas, recibiéndolo. Y al lado está la tapa de la revista Panorama. Usted va a decir, ¿qué tiene que ver esta tapa? ¿Cómo se combina Rucci con los 25 millones de argentinos pobres que hoy ha logrado Milei, que ha hecho 6 millones de pobres nuevos en los primeros 10 meses? Y al lado está ese señor que está ahí, es el juez Lozada. ¿Ven? Y dice, la justicia que no se compra. Esa es una revista del año 71. El juez Lozada, para que se dé una idea, era el presidente de la Asociación de Abogados Cristianos de la Argentina, y produjo una jurisprudencia que fue el caso Swift del TEC, que después miren lo que le voy a decir como secuela rápida de lo que es el revisionismo y la potencia que tiene. Esa doctrina Swift del TEC que produjo el juez Lozada, que ratificó la corte que hizo Perón en el 73. El Perón cambia la corte, pone a Corbalán Lanclare de presidente y ratifica la doctrina Swift del TEC, que decía que el daño que producen las empresas multinacionales con sus casas matrices lo tienen que pagar las casas matrices. O sea, internacionalizaba la justicia al revés de como la tenemos internacionalizada hoy. Por eso ese título. Aquella justicia que no se compra. Esta justicia está comprada por todas las empresas multinacionales que han copado la Argentina en los últimos 50 años. Es la negación de esa justicia, es la negación de la doctrina Swift del TEC de la Corte Suprema que impulsó Perón, y ahora van a ver por qué aparece Rucci pegado a esto. Y no solamente, digo algo más. Es la clave de la doctrina de defensa nacional que tiene que tener la Argentina en el próximo gobierno peronista. ¿Sí? Ahí lo tenemos a Lozada, cuando a instancia de Pino Solanas lo nombran ciudadano ilustre de la Argentina, del Congreso y demás. Murió hace cosa de 2 o 3 años. Tuvimos el placer de tener una amistad y trabajar los temas que él había logrado ahí. Ahora, lo más importante no es eso, lo más importante es lo que acabamos de decir. Entre los puntos de ofensiva para que el gobierno peronista próximo no vuelva a fracasar como fracasó el gobierno del Frente de Todos, es central que el pilar de la doctrina de defensa nacional que hoy no tiene la Argentina sea la doctrina Swift del TEC. O sea, el daño que viene acumulándose en 50 años y que Milei lo consuma a su máximo desarrollo, requiere una revolución en la Argentina, que es la revolución del orden, y esa revolución del orden significa poner patas para arriba hacia el sistema judicial, y el sistema judicial repare el daño que han producido los intereses extranjeros sobre la Argentina. Esa reparación del daño tiene una doctrina que tiene que ser el pilar de la teoría de la defensa nacional, que es coherente con lo que dijo Perón ya en el año 43.
Ahora lo vamos a leer en un libro de otro olvidado, Norberto Ceresole, por ahí tenemos las imágenes de Norberto Ceresole, de cómo, fíjese, ahí está, ¿no? Ese libro tiene el prólogo de César Arias. El prólogo de César Arias fue el secretario general, uno de las manos derechas de Menem, y esto lo escribe poco antes de asumir Menem, y dice directamente esto que estamos diciendo ahora: la Argentina no tiene doctrina de defensa nacional, y la clave, y cita el discurso de Perón del año 42 dado en la Universidad de La Plata, en el prólogo, y dice claramente lo siguiente: en nuestro país, ante el comportamiento del gobierno nacional en el tratamiento de la deuda externa y su disposición al pago con prescindencia de la nacionalización del acreedor, cabe recordar la recomendación final de esa conferencia, entre comillas, palabras de Perón: realizar una guerra implacable a las finanzas de las naciones adversarias, especialmente atacando su crédito, su moneda y su sistema impositivo. O sea, en el pilar de la doctrina de defensa nacional militar del general Perón, ya en el año 43, estaba lo financiero, lo monetario y lo impositivo como un pilar estratégico de la defensa nacional y del ataque al enemigo, a la nación, como lo define acá, adversaria. Nosotros claramente tenemos 3 naciones adversarias, que son Estados Unidos, Gran Bretaña y el Estado de Israel. Eso está hiperdemostrado en la vida cotidiana de los argentinos. Lo que no tenemos es doctrina de defensa para eso. ¿Y por qué lo traigo acá? Porque esto está escrito por la mano derecha de Carlos Menem, en este libro de Norberto Ceresole, ahí lo tienen, que Norberto Ceresole, brillante, nació en el 43, sociólogo, politólogo, milita en el peronismo desde el año 62, se tuvo que exiliar con la dictadura, publicó un montón de obras, Ejército y Política Nacional, Geopolítica de la Liberación y demás, muchas que inspiraron a los sectores revolucionarios del peronismo, pero acá era uno de los principales ideólogos de Menem, y le hace un reportaje a Menem algunos días antes de que asuma el gobierno sobre esta cuestión de la defensa nacional y sobre cómo había sido el ataque a la tablada, una operación internacional de inteligencia. No lo voy a desarrollar acá porque no tenemos tiempo, pero en otro programa sí lo vamos a ver. ¿Y a qué viene esto? A que el pilar del próximo gobierno es la doctrina de defensa nacional. ¿Sí? Eso implica poner pata para arriba hacia el sistema judicial, ir a la elección directa de jueces como hizo México. Ahora lo vamos a escuchar ahí rápido, que lo va a hacer ahora este año la nueva presidenta de México, y sobre todo tener el tema, como lo sabemos, del Banco Nacional. Fíjese lo que dice Perón: la defensa nacional está en las finanzas, no en otro lado, primero, después viene todo lo demás. Entonces lo dice Perón, no lo decimos nosotros, en el 43. Ahora, para hacer eso hay que terminar con las estrategias que tienen estos países de dividir para reinar. Fíjense, y volvamos a poner la tapa. Y lamentablemente ahora tenemos poco tiempo, pero dejo planteado el tema. ¿Por qué pongo a Rucci y los 25 millones? Porque el asesinato de Rucci a manos de los servicios de inteligencia internacionales, fíjese que nunca se investigó ni a la CIA, ni al Mossad, ni al M5 inglés. Se dijo de todo sobre el asesinato, que lo había asesinado Lorenzo Miguel, que lo había asesinado López Rega, que lo había mandado a asesinar Perón, después que lo habían asesinado los montoneros, que lo habían asesinado la FARC, que no integraban montoneros. 8.000 teorías, ninguna probada, ni siquiera investigada, pero sí, para dividir el campo nacional, se acusó a la fuerza más revolucionaria que tenía el peronismo, que era Montonero, falsamente. Y se sigue hoy con eso. ¿Y por qué estoy diciendo que se sigue hoy? Porque la cultura pasó a ser cómplice de eso. Escuchen lo que estoy diciendo. Se acaba de estrenar y se da en el Teatro de la UOM, ahí lo tiene, esta obra de teatro de Fabián Vena, que está basada en un guión, no conocemos al autor del guión, pero que tiene múltiples falsedades. Yo fui a verla, me gustó hasta los últimos 2 minutos, después me puse a investigar si era verdad lo que decía el guión,
Y hay una falsedad importante. Cuando empieza la obra de teatro dicen que el guión se reconstruyó porque está perdido el texto completo de este debate que se produjo en televisión con 40% de rating entre Rucci y Tosco. Y por lo tanto, el guionista tuvo que hacer una adaptación del guión con las partes que fue reconstruyendo. Es mentira. Lo que está perdido es la imagen de la filmación, pero no el audio, que sí lo reprodujo completo Felipe Piña. Y yo, después de ver la obra de teatro, tomé el trabajo de rastrearlo y lo encontré. Ahora no tenemos tiempo, pero lo vamos a hacer en otro programa más extendido. Pero les aclaro lo siguiente, ¿a qué me llevó rastrear eso? En primer lugar, no aparece en el guión cuando tanto Rucci como Tosco hablan de qué diferentes formas de socialismo impulsa a los dos. Rucci impulsa el socialismo, Tosco impulsa el socialismo, y hablan con mucho respeto y perfectamente de que los dos van a votar a Perón y a Cámpora. ¿Sí? Eso es para los tontitos que hablan de que esta pavada de si era socialismo o no era socialismo. Rucci habla en ese reportaje, que en otro programa más extenso vamos a poner el texto completo, el audio completo de la palabra de Rucci y de Tosco, donde coinciden en esa estrategia. Hablan los dos de la explotación, de los trabajadores, pero sobre todo una cosa, y por eso volvemos a poner la carátula. Los dos hablan del juez Lozada como un patriota digno de lo que hay que hacer en la Argentina con los capitales extranjeros usurpadores. Rucci y Tosco coinciden en torno a eso. Y esa parte del texto, de la versión que hoy se está dando en el teatro y que se pretende ir a dar a todas las seccionales de la UON y de los gremios en todo el país, lo borra. No aparece en el guión teatral. Hacen desaparecer ni más ni menos que al corazón de la política de la doctrina de defensa nacional que había planteado Perón. Lo hacen desaparecer. Después de luego acusan falsamente, sin pruebas, aparece un locutor hablando de que cómo corresponde, si no circularía, que Montoneros, sin ninguna prueba, asesinó a Rucci. Eso ya es uso y costumbre, adentro de la UON. En la sala donde está la asamblea donde se hacen las asambleas de la UON Capital. Pero aparte de eso, que es uso y costumbre, está el descubrimiento de esto, de que es mentira, de que no está la versión completa para que la obra de teatro tome como guión las palabras exactas de los dos y no las tergiversaciones que se hacen en el guión en la obra. Y segundo, que se borra la doctrina central del general Perón, que es la doctrina Suisse del TEC, que Perón se encargó de que sea aprobada por la Corte Suprema y que Rucci y Tosco defienden en ese audio. Después lo vamos a escuchar. Ahora, después que me encuentro, ¿y esto quién lo pagó? Fíjense en los sponsors, ahí lo tienen, los carteles en la calle. ¿Saben quién pagó este guión de esta obra de teatro que se da en la UON con el aval de la UON y pretende circular por todos lados? Ahí lo tenemos. La UOCRA. UOCRA Cultural, ahí lo tienen. Pongamos, no, ese no. La UOCRA y Satsai, que se supone que es de la CTA. Pero no, pone ahí está. Si puedes ampliar, ahí abajo. ¿Quién auspicia en esta obra de Fabián Vena? La UOM, y ahí lo tienen. UOCRA Cultural y una mutual de la UOCRA. O sea, Gerardo Martínez, o sea, el hombre de la CIA, hiperprobado desde la época de la dictadura, que hoy es el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, que avala a Milei y que avaló que llegue Macri y que destruyó a Cristina y que entregó a los compañeros en la dictadura, es el que está bancando esta tergiversación de la palabra de José Ignacio Rucci y Agustín Tosco. Eso es para los compañeros que siguen sin entender de por qué no pueden seguir al lado de semejante traidor en la CGT. Porque hay algunos que siguen... ¿Vos querés que te conduzca la CGT? Es como pedirle que me conduzca Galtieri a conducir las Malvinas.
Ahí lo tienen, cómo siguen metiendo división y traición y tergiversando la verdad histórica. Usando la UOM. Mintiendo sobre la palabra de Rucci, de Perón y de Tosco. Ahí lo tienen. Más pruebas no hacen falta. ¿Qué tiene que hacer la UOCRA metida en el corazón de lo que fue el movimiento obrero? Esa UOCRA que atacó a Miguel, lo destruyó para bancar a Menem, y ahora sale haciendo el guión de la obra de teatro en todos los sindicatos de la UOM. Por favor, muchachos. O cambian el guión, o le vamos a volantear todas las sesionales de la UOM a la nueva conducción, no de la UOM Capital, de la UOM Nacional, porque la UOM Nacional no puede estar tolerando eso. No puede tolerar que le tergiversen la palabra de Rucci. Lástima que ahora tenemos poco tiempo. Podemos poner algunos minutos ahí, si lo tenemos, para que vean que es verdad, porque son 20 minutos. Pongamos ahí a Rucci, escúchenlo. Por favor, ¿usted asocia o identifica el concepto de explotadores con el concepto de capitalistas? Acá en este momento se plantea una cuestión de dependencia. Y no solamente de la presencia de monopolios en nuestro país, sino que de argentinos cipayos que se ofrecen a esos monopolios. Lo que significa que lo primero que hay que plantear cuando el gobierno asuma el poder es la defenestración de todos aquellos capitales que no están al servicio de los intereses de la nación y que no se integran dentro de la comunidad. Y el capital como así hay industriales, mercenarios, industriales que ofrecen toda su generosidad para los capitales extranjeros, también en nuestro país hay industriales que son argentinos y tan o más nacionalistas que nosotros. Escúcheme, ¿el capital nacional explota o no explota también, al igual que los monopolios? El capital nacional se integra dentro de la comunidad y ofrece al trabajador un salario digno que le posibilite vivir decorosamente, no explota. Si el capital nacional tiene al trabajador en su fábrica sometido con salarios inmerecidos y dentro de un régimen que lo somete, es tan o más explotador y comete mayor delito que el de afuera por el hecho de ser argentino. En un instante, perdón, Pandolfi, en un instante vamos a escuchar a la otra campana. Vamos a hacer una pausa. Esta es su pregunta, Pandolfi, pero antes quiero que Tosco haga sonar la otra campana, o sea, que opine sobre lo que acaba de hablar Rucci. Evidentemente que el movimiento obrero tiene un rol político fundamental que jugar. En esta etapa de la historia, digamos, el rol hegemónico en el proceso de cambio. De ahí que la CGT de Córdoba, que nosotros levantemos este programa que habla de la reforma agraria, del dominio estatal popular de las fuentes, de los resortes, de las palancas fundamentales de la economía, del dominio del crédito interno, de la planificación económica con participación y control fundamental, hegemónico de la clase obrera, del dominio del comercio exterior y del apoyo a los movimientos de liberación latinoamericanos que luchan por salir de las garras del imperialismo, particularmente yanqui, y del apoyo a los movimientos de liberación, como el caso del gran triunfo del pueblo vietnamita, que en África y Asia también levantan estas banderas de independencia. Por eso es evidente que quien quiera quedarse en los estrechos márgenes del economicismo, del movimiento obrero que demanda solamente un aumento de salario, va a ser permanentemente un apéndice del sistema. Pero esas son banderas que se levantan desde hace tiempo en el movimiento obrero. Son banderas que se continúan levantando, pero que hay que llevarlas a la práctica, porque no es cuestión de colocarlas. Y también ha de ser contra él, que no tiene una trayectoria muy popular, que digamos. Es decir, entonces, Toco, que a pesar del nombre del doctor Solano Lima, que integra la fórmula del Frente, usted encuentra, no obstante, dentro del movimiento peronista, puntos de coincidencia con la postura y la ideología que usted sustenta. Pero evidentemente el peronismo combativo, nuestros hermanos peronistas con los que estamos todos los días, es sumamente útil. A mí no me gusta que me coloquen donde yo no estoy. Y creo que en este caso particular se pretende colocarme donde yo no estoy.
En primer lugar, soy un hombre muy respetuoso de cualquier tipo de ideología. No soy antimarxista ni anticomunista, no soy anti nada. Soy peronista y respeto la ideología de todos y creo que en un proceso como este todos tienen el derecho a votar y a dar sus opiniones. ¿Y usted va a votar bastante a Solano Lima? Yo voy a votar la fórmula de Solano Lima. ¿Y le parece bien las declaraciones de Solano Lima? No las conozco, pero si Solano Lima ha pretendido marginar a determinadas ideologías que se plantean en el terreno político, creo que está cometiendo un error. ¿Pero lo va a votar igual? Solano Lima no es, en definitiva, el hombre del Frente, sino que es parte del Frente y tendrá que someterse al programa que tiene el Frente. ¿Quiénes le van a hacer que se someta a ese programa? ¿Quiénes van a hacer que se someta a ese programa? Porque el doctor Videgain, en el discurso de San Andrés de Giles, mencionó admirativamente a Mussolini y citó la frase de él: si avanza. No se trata acá de señalar una cuestión de carácter ideológico, sino que aquí se trata de mantener o que esa ideología no sea el caballo de Troya para tratar de perturbar y desunir al movimiento obrero, que es una cosa muy distinta, incluso o de torcerlo dentro del camino que se ha señalado como objetivo, que por supuesto si es aportar todos sus esfuerzos para la liberación del país. Luchi, pero si se tuerce es la voluntad de la gente que lo quiere torcer y de quienes lo siguen atrás. Pero usted fíjese, entonces, ¿quién lo ¿dónde sigue? está la democracia? ¿Y quién lo sigue? Le pregunto a usted. No, yo le pregunto a usted porque acá hay cosas que es muy posible que usted no tiene la obligación de conocerlas porque usted no milita en el movimiento obrero. Ahí cerca se reunieron 700 delegados que se desparraman a lo largo y a lo ancho del país, 500 delegados del interior del país que venían en representación de los trabajadores del interior del país, y fueron ellos los que eligieron las autoridades de la CGT bajo un procedimiento auténticamente democrático con sus votos. Yo no creo, sería desmerecer mucho a los trabajadores para que cometieran tan semejante error de elegir como dirigente a traidores. Perdón, Ruchi. ¿Sí o no esto? Y consideran que el hecho de ser peronista puede marcar otro tipo de estrategia que no sea aquella que imponen las 62, lógicamente existe el desacuerdo que yo puedo tener con él. Pero usted dijo hace 2 años que la CGT no ajusta su cometido a las órdenes del general Perón. No ajusta su cometido a las órdenes del general Perón. En este caso era una orden de Perón. No, estoy hablando de las 62 organizaciones y no de la CGT. Correcto. Ruchi, yo voy a insistir con una pregunta porque se me ocurre que es importante. El señor Tosco se ha definido en cuanto a una serie de medidas de tipo económico a establecer en forma inmediata en el país. Esas medidas son control del cambio exterior, de acuerdo, manejo del comercio exterior, de acuerdo, manejo de las importaciones y exportaciones, de acuerdo, naturalmente, nacionalización de la banca, nacionalización del crédito, es decir, recuperar la soberanía del país en todos los niveles, fundamentalmente en el económico. Totalmente de acuerdo. ¿Y en qué no está de acuerdo, Ruchi? En lo que está ocurriendo ahora. No, ¿en qué no está de acuerdo con Tosco? En ese aspecto, si esa es es decir, el esquema que se plantea en un proceso que permita recuperar su identidad soberana al país, creo que en eso... ¿Y el traspaso de las fuentes de trabajo no al Estado no? Eso no está de acuerdo. No estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con un capital que el gobierno le haga ajustar las reglas de juego para que ese capital esté al servicio de la comunidad y cumpla una función social. Vamos a hacer otra pausa, Pandolfi, y luego continuamos con las dos campanas. Pregunta pendiente de Rodolfo Pandolfi. No, es una pregunta que va dirigida a los dos dirigentes sindicales. Los dos han hablado de revolución y de socialismo. Un importante dirigente peronista, cuando se le pidió que ejemplificara recientemente el tipo de revolución socialista que quería, citó el caso del gobierno español. Como tenemos que movernos en base a modelos, yo quería decir si ese es el socialismo que quieren Ruchi y Tosco, ¿en qué se parece y en qué se diferencia? Tosco o Ruchi. Bueno, en lo que a mí respecta, quiero aclarar que el modelo de socialismo que yo quiero para mi país nada tiene que ver con lo que ocurre en España. Tosco, el régimen franquista es un régimen falangista y no socialista. El modelo de socialismo para nuestro país
recogiendo la experiencia revolucionaria de todos los países del campo socialista, se dará en Argentina como modelo propio históricamente hablando. Rucci, López Rega dijo alguna vez que el socialismo nacional podía parecerse de alguna manera al nacionalsocialismo. Parece bastante peligrosa la afirmación de López Rega y yo quiero que usted, como cabeza visible del movimiento obrero, diga si cree que el socialismo nacional se parece de alguna manera al nazismo. Es decir, yo dije hace un rato de que cada pueblo en materia de socialismo ajusta más que nada a la idiosincrasia de su pueblo los matices del socialismo. Señalé también que este proceso nos lleva a características socialistas y va a ser el resultado del pensamiento, del sentido de nosotros los argentinos. Pero no me ha contestado la pregunta. Le estoy contestando la pregunta en el sentido de que el nazismo no tiene nada que ver con el socialismo que nosotros podemos plantear acá en la Pese a la afirmación del general Perón en La Hora de los Pueblos, donde lo pone como ejemplo el socialismo nacional. No conozco esa afirmación del general Perón. Rucci, perdón, usted ha estado precisamente con Perón y ha llegado al país hace muy poco tiempo. Hay una pregunta que flota en el ambiente. ¿Perón va a regresar, sí o no? En caso afirmativo, ¿cuándo? Bueno, ¿usted ha escuchado en alguna oportunidad que Perón haya dicho que no va a regresar? Recientes informaciones de prensa se le atribuye a usted, no sé si exactamente o no, haber expresado en España que a su regreso a la Argentina iniciaría una campaña por la erradicación de la infiltración marxista en el movimiento obrero. ¿Son reales esas declaraciones? Es totalmente falso. Le quiero aclarar que no soy de aquellos que dicen, como mucho se ha dado a decir, de que pretendo hacer discriminaciones ideológicas en la Confederación General del Trabajo. En la Confederación General del Trabajo, incluso en el seno del Consejo Directivo, hay compañeros que no son peronistas. Incluso hay dirigentes que son comunistas y van a los comités central confederal y son respetados. No se trata acá de señalar una cuestión de carácter ideológico, sino que aquí se trata de mantener o que esa ideología no sea el caballo de Troya para tratar de perturbar y desunir al movimiento obrero, que es una cosa muy distinta, incluso o de torcerlo dentro del camino que se ha señalado como objetivo, que por supuesto es aportar todos sus esfuerzos para la liberación del país. Luchi, pero si se tuerce es la voluntad de la gente que lo quiere torcer y de quienes lo siguen atrás. Pero usted fíjese, entonces, ¿quién lo ¿dónde sigue? está la democracia? ¿Y quién lo sigue? Le pregunto a usted. No, yo le pregunto a usted porque acá hay cosas que es muy posible que usted no tiene la obligación de conocerlas porque usted no milita en el movimiento obrero. Ahí cerca se reunieron 700 delegados. Bueno, no tenemos más tiempo hoy para seguirla. Por ahí nos podemos despedir con el video de la nueva presidenta de México, que es cortito, que tiene que ser clave en el programa del próximo gobierno para que la doctrina de defensa del general Perón en torno a la SWIFT del TEC vuelva a ser el pilar de la defensa nacional. Hay que hacer una unidad de investigación sobre la deuda externa, una unidad fiscal, así como hay una unidad fiscal que ha costado $150 millones para investigar el atentado o el autoatentado de la AMIA y la embajada. Nosotros, los argentinos, exigimos que el próximo gobierno peronista haga una unidad fiscal de investigación sobre la deuda externa desde el año 76 a la fecha, cosa central para poder recuperar la soberanía, de la misma manera que pedimos una unidad fiscal de investigación sobre el lawfare, que ha sido el instrumento moderno y continuador del genocidio. Para poder llevar adelante de eso hay que poner patas para arriba todo el sistema judicial. Y la forma de poner patas para arriba todo el sistema judicial y poder hacerlo es la que acá le escuchamos plantear a la presidenta de México al momento de asumir hace unos días ese cargo. Escuchémosla. Ya se aprobó la reforma judicial. En unos días
porque la elección es en junio del 2025. Como lo dije en el Congreso, lo que queremos es más independencia y autonomía del Poder Judicial, erradicar la corrupción. Además, ya el Ejecutivo se elige democráticamente, el Legislativo se elige democráticamente. Ahora le toca al Poder Judicial ser elegido democráticamente. Con el pueblo todo, sin el pueblo... Bueno, ahí lo tienen. O sea, el sistema judicial que ha sido cómplice del genocidio, cómplice del saqueo de la Argentina, cómplice del lawfare, cómplice de que exista 25 millones de pobres, solamente se puede revertir con la doctrina Suisse del TEC, que era la doctrina central del general Perón para la defensa nacional. Y para poder hacerlo eso, hay que llevar adelante lo que está planteando, lo que ya la decisión que ha tomado soberanamente México, y solamente así recuperar, pongamos para cerrar y despedirnos, la carátula de la causa de por qué hay 25 millones de pobres. Hay 25 millones de pobres porque nos han estafado, nos han sacado al exterior 4,6 billones de dólares a valores actuales. Es la fuga capital que nos han sufrido. La contracara de que haya 25 millones de pobres es eso. ¿Por qué pudo haberse producido semejante estafa a lo largo de 50 años? Por lo que dice Rucci en su reportaje completo ahí. Porque los monopolios internacionales no fueron atacados con la doctrina Suisse del TEC. En un programa más extenso vamos a escuchar cómo él lo desarrolla esto en ese intercambio con Tosco. Los dos coinciden en que hay que utilizar la doctrina Suisse del TEC y en aquel entonces para frenar el accionar monopólico. Ahora hay que usar la doctrina Suisse del TEC para sacar a 25 millones de pobres de la Argentina de la pobreza. Así que ese es el sentido de este corto programa, donde pedimos a la UOL Nacional que intervenga y ajuste, haga cambiar el guión de esa falacia que es la obra de teatro que están impulsando la CIA a través de los gremios. Bueno, seguimos en la próxima más larga. Sí, cómo no. Seguimos. Chao. Nos vemos.